Muy buenos días. Vamos a dar inicio al módulo 4, retos de la formación por competencias en educación, que corresponde a la maestría en currículum por competencia. Como ustedes pueden darse cuenta, hemos venido trabajando en el módulo 1 con lo que era la conceptualización de las competencias. En el módulo 2 trabajamos un aspecto interesantísimo y es la vinculación del currículum con las empresas u organizaciones, con la universidad. En el 3 trabajamos el modelo educativo por competencia y en este vamos a ver cuáles son los retos. ¿Cuáles son las competencias esperadas en el desarrollo de este trabajo? Bueno, si ya tenemos un concepto, ya sabemos que debe existir una vinculación universidad con empresas y que el currículum es la base fundamental para lograr esa interrelación y el perfil del egresado para que pueda adaptarse a los cambios de la sociedad. Acá vamos a explicar cómo justificamos retos y acciones de las instituciones con el uso de la formación por competencias, tanto en el país de ustedes como en América Latina. Vamos a representar en un mapa conceptual los elementos claves que orientan un modelo de formación por competencia en el contexto socioeducativo de su país. Y propongamos acciones para enfrentar los retos y asumir con sentido crítico los retos de la formación por competencias en las instituciones de educación. ¿Qué contenidos esperamos desarrollar? Tenemos varios contenidos. En primero, debemos ver que estos contenidos tienen que estar contextualizados en una sociedad del conocimiento, en una sociedad de incertidumbre, en una sociedad que algunos han llamado la sociedad del aprendizaje, que tiene una cantidad de retos. Entonces vamos a trabajar algunos retos. Unos retos son conceptuales, ya lo vimos con las competencias, también lo pudimos ver cuando estuvimos trabajando con el módulo 3 del modelo, donde no existe un modelo único. Esos son retos conceptuales. Tenemos un reto autoepistemológico. Esto está relacionado con la filosofía, con la posición que se adopta cada investigador, cada participante, cada individuo con respecto a lo que es la formación por competencia. Tenemos un reto curricular, ya lo hemos venido discutiendo a lo largo de cada una de nuestros módulos, un reto en la formación docente y un reto en la evaluación. Todo esto, pues, inserto dentro de un contexto socioeducativo. Cada país tiene por supuesto sus propios retos que debe enfrentar, bien sean retos políticos, retos sociales, retos económicos, retos culturales. Uno de los retos fundamentales es la sociedad del siglo XXI. Hay una globalización, hay una sociedad del conocimiento que nos plantea unos escenarios complejos, dinámicos, inciertos para las instituciones educativas y para las personas. Lo que hoy es nuevo, para mañana es muchísimo más viejo y es decadente. Entonces, tenemos que estar atentos a cuáles son esos retos de la globalización. Otro reto de la sociedad son, y que también está relacionado con la globalización y con la sociedad del conocimiento, es el desarrollo de las nuevas competencias en el proceso educativo. Ya vimos en el módulo 2, si no me equivoco, que nosotros trabajamos con los retos del siglo XXI. Hay retos de comunicación, retos para el propio individuo, tenemos retos informáticos, tenemos una gran cantidad de retos que nosotros tenemos que enfrentar en esta sociedad del siglo XXI. Esto nos ha traído como consecuencias brechas entre el sector productivo y el ámbito laboral. ¿Qué sucede entonces? Que hoy en día en el módulo 2 vimos cómo los currículas de nuestras instituciones educativas han estado desvinculadas de las empresas y de lo que piden las empresas, y muchas veces los egresados están saliendo de las universidades
tal vez con muchos dominios teóricos, pero le falta una gran cantidad de competencias. Le faltan las competencias conceptuales más profundas que se adapten más a las realidades del mundo cambiante y del mundo empresarial, y también cambios actitudinales, cambios procedimentales. Tenemos unas tensiones, ¿verdad?, entre lo mundial y lo local, lo universal y lo singular, lo tradicional y la modernidad, el largo plazo y el corto plazo, tal como lo señalaba Deleuze. Y hay avances en la ciencia y la tecnología que trae como consecuencia el desarrollo de nuevos conocimientos. Ante estos retos de la globalización, de la sociedad del conocimiento, de la sociedad del aprendizaje y de los escenarios complejos y de incertidumbre que todos estamos viviendo en la actualidad, tenemos un reto ontoepistemológico, retos ontoepistemológicos que son propios de cada persona, de cada individuo, de cada sociedad. Nosotros acá nos hemos dado cuenta, desde el punto de vista del trabajo de las competencias, nos hemos dado cuenta que hay un reto en cuanto a las concepciones de las competencias. Ya vimos en el módulo 1 que existen diferentes concepciones. Ustedes buscaron un concepto que les fuera más particular, de manera que ese concepto era el que los iba a conducir en el desarrollo de lo que va a ser su proyecto integrador. Hay otro reto que tiene que ver con las posiciones asumidas acerca del currículum. Hay algunos autores que hablan que el currículum no es más que un conjunto de disciplinas, otros dicen que es un documento escrito, otros dicen que es lo que la universidad le ofrece al estudiante para que egrese. Nosotros asumimos un concepto de currículum por competencia que es un currículum integrado, es un currículum que tiene que estar vinculado directamente con los cambios sociales, con los cambios políticos, con los cambios culturales, con los cambios ideológicos. Hay también unas posturas asumidas con respecto a la integración de saberes. Vemos, por ejemplo, que hay universidades que te trabajan solo mediante disciplinas, no buscan la interdisciplinariedad o la transdisciplinariedad. Nosotros acá buscamos, en la formación por competencias, el reto es lograr la integración de los saberes, esa integración que lo da el poseer un conocimiento conceptual, el procedimental y el actitudinal. También podemos hablar de que hay un reto, que es un reto ontológico, epistemológico y metodológico, que nos permitan producir cambios cónsonos con la realidad del siglo XXI, con esos escenarios tan cambiantes. Ya discutimos lo que es el reto ontológico, es la concepción que se tiene o se asume sobre el ser, en este caso también sobre lo que es la propia disciplina en cuanto a la formación por competencia, un reto epistemológico en cuanto a la posición que nosotros asumimos, sea positivista, sea constructivista, sea racionalista, sea interpretativa. Y tenemos también un reto metodológico, porque cada una de estas posiciones que asumimos trae como consecuencia que metodológicamente vemos la realidad en forma diferente. Unos la ven en forma lineal, otros la ven en forma de proceso. Entonces tenemos que buscar en todo el planteamiento de lo que es la concepción ontoepistemológica de la formación por competencia, verlo desde un punto de vista integral, sistemático y dinámico. Otro reto es las relaciones sujeto-objeto, individuo-sociedad y pensamiento-acción que impactan la formación por competencia. Esto tiene que ver también con la revisión del debate ontológico, epistemológico y metodológico que hablamos antes. Tenemos un reto en el diseño curricular. Estos retos nos plantean la necesidad de que el currículum de formación por competencia o el currículum del siglo XXI sea un currículum flexible, un currículum que oriente hacia el logro de aprendizajes significativos, que esté conectado al circuito productivo, que sea activo, que tenga una estructura curricular coherente, que el docente se asuma como un rol de tutor. Es decir,
que tenemos que plantearnos un currículum diferente, un currículum abierto, dinámico, sistémico. Y esto traerá como consecuencia, ¿verdad?, que organicemos el perfil del egresado considerando tiempos diferenciales según las demandas provenientes de las propias competencias. Tenemos que potenciar la interdisciplinariedad en el dominio de las lenguas extranjeras, la movilidad de los estudiantes y lograr eso que llamaba el proyecto Tuning, los sistemas de acreditación o aprendizajes compartidos. Sobre esto también hablamos en el módulo 1. Este currículum tiene que desarrollar un enfoque integrador de capacidades, contenidos, teoría, práctica, actividades de evaluación. Recuerden el modelo que planteamos, el modelo educativo que se planteó en el módulo 3. Allí hablábamos de los elementos clave del currículo, los elementos claves del modelo, que son el estudiante, el docente, los contenidos, las propias competencias, el propio contexto y, por supuesto, la evaluación. Y contextualizar el currículum por módulo. Por eso es que nosotros nos distanciamos un poco o nos distanciamos de lo que es un currículum disciplinario. Aquí hablamos más bien de un currículum globalizante. Trabajamos acá por módulos. ¿Por qué? Porque los módulos los planteamos con itinerarios, ¿verdad?, que son relacionados e integrados unos con el otro. Otro de los retos es la formación del docente. De esto hemos hablado en todos los módulos. La necesidad de que el docente tenga una formación con respecto a lo que es la formación por competencia, que sea un docente colectivo que busque desarrollar las capacidades reflexivas, que busque ver cómo es su práctica para mejorarla y reconceptualizarla, y que además sea un docente ambivalente, contradictorio, que busque interrogantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje, que sea un docente con una formación permanente, que sea autotransformador, transformador de la sociedad, su historia, su cultura. Y debemos formar un docente en la integración de los saberes. Este docente tiene que ser un docente participativo, un tutor, no un facilitador o transmisor de conocimiento. Un reto que tenemos acá y que yo les invito a leer el documento escrito por la doctora Chacín y por mi persona, donde nosotros hablamos de las posturas encontradas en lo que es la evaluación. Tenemos preguntas que respondernos y que aún no logramos responder. Por ejemplo, ¿qué postura se asume como docente en el momento de evaluar? ¿Qué significado tiene para el docente o para usted mismo lo que es la evaluación por competencia? ¿Qué es lo más relevante? Medir, controlar o evaluar los procesos por desempeños alcanzados. ¿Aplico o no la autoevaluación en el trabajo colaborativo? Diseño el sílabo para organizar las asignaturas, cómo las desarrollo, qué competencias planteo, qué contenidos, cómo escribo las competencias, cómo las redacto. Y tenemos también preguntas como, por ejemplo, ¿cómo considera usted al estudiante? ¿Qué estrategias debo utilizar para lograr esos altos desempeños en el estudiante? Tenemos dificultades para fundamentar ontoepistemológicamente lo que es la evaluación por competencia y para comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este es un reto que aún debemos tratar de analizarlo y de buscar las respuestas pertinentes para lograr desarrollar teoría y metodología sobre la evaluación. ¿Qué acciones en América Latina tenemos como retos en la formación por competencia? Bueno, debemos buscar la competitividad entre todos los países. Ya vimos en el módulo 1 cómo cada país tiene sus propias posturas acerca de lo que es la formación por competencias, lo que están haciendo cada uno de ellos para lograr esa competitividad. También vimos en el módulo 2 el reto que tienen las instituciones universitarias para poder enfrentar lo que nos está pidiendo la empresa, ¿verdad? Eso es un gran reto y si nosotros logramos superar esto, ciertamente vamos a ser competitivos. Tenemos
unas acciones en América Latina que se transforman en ser comunes para todas, y es que todos los países están buscando el mejoramiento cualitativo de sus instituciones educativas. Ya están claras muchas de las instituciones que no tenemos que tener una matrícula de miles y miles y miles de estudiantes si no tenemos la calidad. Otra de las acciones es buscar las integraciones que sean acordes con las demandas del sector productivo. Debemos buscar la planificación de procesos para la transición hacia nuevos esquemas formativos ajustados a los escenarios latinoamericanos. Cada país latinoamericano tiene su propia idiosincrasia, por lo tanto, se diferencia de otros en muchos aspectos. Y lo que hagamos, esas acciones que hagamos, tienen que estar relacionadas y adaptadas a ese nuevo esquema o a ese esquema que tenemos tanto en el escenario latinoamericano como en nuestros escenarios regionales. Vincular cada uno de los niveles educativos de los países mediante la cooperación interuniversitaria. Acá les planteo un gráfico donde hay una acción importante que se le plantea a las universidades, y es que ellos deben constituirse en instituciones vitales para la expresión colectiva, núcleos académicos para la conducción y apropiación del conocimiento, adaptarse a la posmodernidad científica, erigirse en un espacio para la investigación, generando líneas que sean transdisciplinarias, multidisciplinarias y transprofesionales. Y esto, por supuesto, que genera, ¿verdad?, muchas tensiones y transformaciones y cambios autoepistemológicos. ¿Qué actividades tenemos? Bueno, en el módulo 3 vimos el modelo. Allí les planteamos unas lecturas que deben ser importantes que ustedes hayan revisado para efectos de que trabajemos los módulos 3 y 4. Recuérdense que ustedes ya vienen trabajando en grupos, van a elaborar un mapa. El mapa parte de los elementos claves que fundamentan o orientan el modelo. Ya ustedes vieron cuáles fueron esos elementos clave. Luego, no dentro del modelo, sino como análisis del modelo, una vez que ustedes lo concluyan, ustedes van a decir cómo justifican la necesidad de ese modelo en su contexto socioeducativo. Van a analizar los retos que implica la puesta en práctica del modelo o enfoques por competencias y las acciones que deben tomarse en cuenta en su país y en América Latina. Esta actividad les va a permitir desarrollar los elementos para la introducción, resultados e ideas conclusivas y otros aspectos relacionados con el proyecto integrador. La evaluación es de 25%. Debe revisar la rúbrica preparada para esta actividad. No se aceptarán ninguna de las actividades que me las envíen por correo electrónico. Tenemos acá un conjunto de bibliografías que son complementarias y son básicas. Ya algunas de estas ya las tomamos en el módulo 2, en el módulo 1 y en el módulo 3. Acá, bueno, será cuestión de revisar un poco para efecto de completar aquello que requerimos aclarar para efecto del diseño del modelo. Tenemos acá las complementarias que ustedes pueden revisar también si tienen tiempo. Lo importante es que allí les quedan las bibliografías, les quedan las páginas, para que ustedes puedan ir paso a paso mejorando sus procesos de formación. Bueno, hasta acá completamos el módulo 4. Nuevamente, espero que hayamos compartido nuestros conocimientos y que podamos seguir avanzando en lo que es el desarrollo del mapa y, por último, el proyecto integrador. Como ustedes pueden darse cuenta, todas las actividades que conllevan al proyecto integrador fueron trabajados en el módulo 1, el módulo 2, el módulo 3 y el módulo 4. Es muy importante, les recuerdo, que se revisen las conclusiones del foro, porque allí se obtuvieron datos bien importantes y referencias importantes también para efectos de desarrollar lo que era el trabajo integrador.
Hasta otro momento y gracias.